Hermanos, buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente listos para seguir con nuestro estudio del capítulo 5. Vamos a continuar ahora con la visión que Juan había recibido en el capítulo 4. La visión se extiende todavía y vamos a ver que vamos a seguir avanzando en los capítulos con esta misma visión. Y un, una breve síntesis del capítulo 4. En el capítulo 4 vimos que el Señor Jesús se, se presenta al apóstol Juan ya glorificado, ya en su trono, y el hecho de que el apóstol Juan lo vea en su trono tiene una importancia muy grande, porque ahora el Señor ya se está presentando ante Juan como un rey soberano, un rey omnipotente y omnisciente, que, que está bien al tanto de lo que está pasando con su iglesia, como lo vimos en las cartas, donde les dice que Él está en medio de ellas, y en las ocasiones en las que se refería a cada uno en particular, que les decía: yo conozco tus obras, yo sé por lo que estás pasando, yo sé lo que estás haciendo. Y vemos que este Señor es el mismo que está ahora frente a Juan en su trono, permitiéndole ver que Él está ahí en su trono. Entonces, de esta manera vemos que el Señor le permite a Juan que, que ahora vea lo que viene. En este siguiente capítulo vamos a ver que el papel que ahora toma el Señor Jesucristo es el papel de redentor, de un salvador. Y vamos a ir viendo cómo desarrolla la visión en estos capítulos, en estos versículos. Este capítulo está un poco más extenso, así que lo vamos a dividir en dos. Vamos a ver hoy del versículo 1 al versículo 7, y en la siguiente semana del versículo 8 al versículo 14, para poder acomodar un poco mejor la información que quiero presentarles. Entonces vemos ya la información de que el Señor se le presenta a Juan, y dice en el versículo 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En, el apóstol Juan está frente al Señor, el Señor sentado en su trono, y él ve que tiene un libro en su mano. El tipo de libro que, que muy probablemente Juan vio en esta ocasión ha de haber sido un tipo de libro de pergamino. Recuerden que antes, en ese tiempo, los libros se abrían de esa forma, o para arriba o para el lado, pero se enrollaban a manera de pergamino. Algo de esta información vimos en la iglesia de Pérgamo, que ellos fueron los que desarrollaron más esta técnica de tratar las pieles para utilizarlas a forma de papel para tener sus escritos. Entonces es la imagen que el apóstol Juan está viendo, muy probablemente sea de un tipo de libro así, en forma de pergamino. Los tipos de libros con los que nosotros estamos familiarizados, como nuestra Biblia ahorita, ya llegaron hasta mucho tiempo después, y de hecho la Biblia fue el primer libro que se imprimió de este tipo, cuando el señor Gutenberg inventó la imprenta, y nos dio este tipo de libros así como los conocemos ahorita. Pero antes probablemente el apóstol Juan vio ese tipo de libro como un pergamino. Y una imagen que encaja un poquito con la idea que nos muestra, que dice que tiene 7 sellos, es como esta imagen que se presenta ahorita, que un sello
permite parte del pergamino que se desenrolle y muestra su información y otras sí. O bien podría haber sido de que los 7 sellos estuvieran en línea abarcando todo el pergamino. Son detalles que tal vez no tengan la gran importancia de cómo nos lo imaginemos, sino que lo importante, lo que se debe de rescatar es que al estar sellado por Dios, significa que es un documento muy importante, es algo muy importante y como ya hemos sabido por las clases que nos dan en la escuela que los sellos se utilizaban para proteger la información, que esa información no fuera a ser vista o leída por alguien a quien no era dirigido esa carta, ese libro. Y en este caso el hecho de que el Señor lo haya sellado él mismo significa que es algo muy, muy importante. Y algo también digno de mencionar es que dice que está escrito por dentro y por fuera. El hecho de que esté escrito por dentro y por fuera es una figura de que nos dice que está completo, está lleno. Ya no, ya no le, ya no se le puede escribir más, ni tampoco necesita, porque lo que se tenía que decir ya se dijo en eso y está completo. Y considerando que es la revelación que Dios está dando, es algo que debemos de considerar al entender que cuando el Señor Jesucristo utilizó a sus hombres sabios para dejarnos las escrituras, y en este caso al apóstol Juan para terminar el último libro de la Biblia, nos dice que su revelación está completa, nos dice que su revelación ya está dada. Y esto nos ayuda a pensar, a entender que algún otro libro que pretenda llevar al hombre a Dios fuera de esta revelación que Él está dando, ya no es de Él, ya no viene de Él, porque Él está utilizando esta figura para darnos a entender de que su revelación ya está completa, ya está dada. Quiero pensar que esto es lo que necesitamos, lo que ocupamos saber para poder encontrar ese camino de salvación que Él nos ofrece y que debemos de confiar en que sea completo, que está completo y que algo fuera de Él ya no tiene lugar, ya es fuera, ya está fuera de eso. Dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Este ángel que dice el apóstol Juan que miró, que estaba anunciando, está dando una invitación a algo que una extensiva para que alguien que pueda abrir estos sellos se presenta y está preguntando quién puede ser digno, quién puede hacerlo. Pero el versículo 3 inmediatamente nos dice que no se encontró a nadie digno, no se encontró a nadie digno porque era un libro muy, muy especial. Dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces, este libro no es como cualquier libro, es algo muy especial de parte de Dios para con nosotros, que muchas personas sabias han querido interpretar todo esto como el plan de Dios para redimir al hombre, las palabras de juicio y de salvación, o la revelación completa de los propósitos de Dios para con sus criaturas, su creación. Entonces esto es lo que
la importancia que tiene, que, que no se encuentra a nadie digno de poder abrir este sello. Y cuando menciona que no hay nadie digno en el cielo, no se encontró a ningún ser espiritual que pudiera o que tuviera la capacidad de abrirlo. No había ningún ángel, ni ningún arcángel, ni ningún serafín, ni ningún querubín que fuera capaz de poder dar cumplimiento a esta escritura. Dice, ni en la tierra tampoco. En la tierra debió de haber sido más difícil encontrar a alguien, porque el apóstol Pablo en Romanos nos dice que el pecado nos separó de Dios. El pecado nos puso una gran brecha entre Dios y el hombre, porque nosotros perdimos esa inocencia, esa santidad con la que Él nos había creado. Y en Romanos 3:23 el apóstol Pablo dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en la tierra, nosotros como hombres también estamos descalificados de poder dar cumplimiento a esa escritura. No, no se, no se encuentra un ser humano que pueda dar cumplimiento a eso. Y al fijarse en la tierra, incluye también a demás criaturas, como a los animales. Y en esto me gustaría llamar la atención a que el hombre en el afán de poder llenar esa vocación espiritual que tiene, esa necesidad espiritual que tiene de adorar a alguien, ha hecho dioses a criaturas que están compartiendo con él la tierra. Ha hecho dioses a animales, y entre ellos tampoco se encontró a alguien digno. No hay ni vacas sagradas que puedan dar cumplimiento a la escritura, no hay ni cocodrilos, ni ningún animal que pueda, ningún toro fuerte, ni ninguna otra cosa que esté aquí en la tierra con nosotros que pueda dar cumplimiento a esto. Cuando pensé en esto de ningún toro fuerte pudiera dar cumplimiento a esto, me vino a la mente lo que el rey Manasés hizo en Judá. El rey Manasés, su historia se encuentra en el segundo libro de Reyes, el capítulo 21, y él nos dice en la escritura que él hizo lo malo delante de los ojos del Señor, mucho más que aún las naciones que el Señor expulsó delante de su pueblo, porque él como que se dedicó a escoger y a buscar esas cosas que el Señor les había advertido que no practicaran, que no imitaran de esas naciones, y eso fue exactamente lo que él hizo. Él puso lugares altos, lugares de culto para un dios que se llamaba Baal. Y por lo que mencionaba yo de toros fuertes, es porque este dios tiene el torso, el cuerpo de un humano, pero tiene del cuello hacia arriba la cabeza de un toro. Y a este Baal, a este dios, se le ofrecían sacrificios de niños, y este rey Manasés sacrificó a uno de sus hijos a este dios. Lo pasó por fuego, lo ofrendaban, prácticamente lo ponían en las manos de esa figura de ese toro ardiendo. Ahí los ponían a que se cocinaran prácticamente. Y ninguna de estas cosas, ninguna de estas acciones que el hombre pueda hacer, ninguna criatura, ningún animal puede ser digno de poder abrir este libro y poder cumplir esta escritura. Y menciona que tampoco debajo de la tierra,
debajo de la tierra que es que pueda ser alguna criatura muerta, un animal muerto, o un hombre muerto, o Satanás, donde se dice que está su trono. Es una, es una situación de que no hay nada que pueda salvarnos. Fuera de Dios no hay ninguna cosa creada que pueda salvarnos. Muchas, muchas de las cosas que el hombre hace para poder, para poder dedicar su afecto espiritual, para poder dedicar esa necesidad de adorar a alguien, ha, ha creado, ha creado figuras de animales, de hombres, de todo tipo de cosas y les ha llamado Dios, pero nada de todo eso puede cumplir este propósito que tiene el Señor en este libro. Y dice que esto le afectaba al apóstol Juan, que dice que al saber que no había nadie digno, dice que él lloraba mucho. Dice, porque no, versículo 4 dice, y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y es obvio que no se había encontrado a nadie, porque les digo, nosotros como seres humanos estamos totalmente incapacitados, totalmente indefensos, totalmente no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos hacer nada que pueda justificarnos delante de Dios. Y esto es lo que con lo que contamos, de que no podemos hacer nada para poder salvarnos. Dice que el apóstol Juan se entristeció mucho, lloraba mucho porque no había quien pudiera cumplir esto. Y entonces la pregunta surge, si no se encuentra nadie, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se van a poder cumplir esos planes divinos, esas profecías que el Señor tenía? Si no se encuentra nadie, las profecías que se habían dado de que Dios rescataría al hombre van a quedar sin cumplimiento. El señorío que Adán y Eva perdieron de la tierra no va a ser recuperado. Los enemigos de Dios nunca van a recibir castigo, y el hombre va a permanecer perdiéndose cada vez más, corrompiéndose cada vez más en sus pecados, y no va a haber esa redención tan necesaria para él. La promesa del cielo nuevo y una tierra nueva nunca se cumpliría tampoco, porque no hay nadie digno. Y tal vez estos pensamientos son los que cruzan en la mente del apóstol Juan cuando, cuando se pone a pensar, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Por qué nadie puede hacerlo? Y cuando estaba en este estado mental de tristeza y lloro, dice que uno de los ancianos se acercó a él y le dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces el apóstol Juan recibe estas noticias de uno de los ancianos que están ahí, y le da esas noticias de que el Señor Jesús, que es aquí descrito como el león de la tribu de Judá, este adjetivo o este calificativo se encuentra en Génesis 49. Y de la raíz de David es de la tribu de Judá, que es descrito como el cachorro de león. Dice de esa tribu de Judá, que es de la tribu donde nació el rey David también. Dice de esa línea es donde van a ser el Salvador. Y en este caso el Señor Jesús es presentado como la raíz de David, es presentado
como lo que hace grande el linaje de David. No es el rey David que hace el linaje grande del Señor Jesús, sino que el Señor Jesús es el que hace el linaje grande de David. Dice, y él ha vencido y esto es lo que a él le hace digno. El hecho de que haya vencido es lo que significa que él ha podido cumplir las exigencias de la ley para satisfacer la justicia divina de Dios. Entonces, al poder él haber vencido el pecado, al Satanás y a la muerte, él es el único digno que puede abrir este sello. Entonces esto es lo que yo considero lo más importante de esto, porque el Señor Jesús está permitiendo a Juan que lo vea en su trono, ya como un rey soberano, y que sepa que él ha vencido. Y esto es lo que le da lo que lo califica para poder dar el cumplimiento a toda la palabra, a todo el plan de redención de Dios para el hombre. El Señor Jesús, cuando tuvo que encarnarse para darnos esa salvación tan necesaria, es algo que nosotros no podíamos hacer, y por eso Él tuvo que encarnarse para que Él como hombre sufriera de todas las cosas que nosotros sufrimos, de todas las cosas que nosotros experimentamos, para como un hombre morir en la cruz. Esto es bien importante y lo quiero mencionar en el libro de los Hebreos, el capítulo 2 del versículo 14 en adelante. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, esto es una de las citas que a mí más esperanza me da, de saber que el Señor fue quien él siendo inocente, quien él siendo humano, tan humano como yo, resistió todas las tentaciones que le llegaron en el tiempo que estuvo con vida. Resistió todas las tentaciones que se le presentaron y nunca cometió un solo pecado. Entonces, de esta forma, él, al morir en esa cruz, al recibir el castigo por los pecados del mundo, entonces el Señor Jesús ya tiene da cumplimiento a la ley. Dice que la paga del pecado es muerte, pues Él murió por el pecado, no los de Él, sino los de nosotros, los de todo el mundo. Y al haber muerto por el pecado, Él le da el cumplimiento y ahora ha satisfacido la justicia divina de Dios, porque ya Él dio ese castigo que se necesitaba dar a todos nosotros, ya se lo dio a Él. Y de esta forma Él ha vencido. Lo dice bien claro ese versículo, que con su muerte Él ha vencido al diablo, al que tenía el imperio de la muerte. Y entonces de esta forma el Señor nos ayuda
es el adecuado para poder abrir este libro. Dice, y miré aquí en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces el Señor Jesús, al haber muerto y al haber resucitado, se corona como victorioso, se corona como el Señor de todo. Él ahora ha triunfado, y de esta forma es como Él puede dar seguimiento, dar cumplimiento a lo que viene después. Algo que me parece bien importante mencionar es que en este versículo 6 estamos viendo lo que es todo el ser de Dios completo. Estamos viendo que desde el versículo 1 está uno sentado en el trono, que es el que tiene el libro en su mano derecha. Dice, y en medio de los seres vivientes y del trono, dice, está uno como un cordero inmolado, que es el Señor Jesús. Y este cordero inmolado es el sacrificio que él tuvo que sufrir. Inmolar es lo que significa sacrificar a un Dios algo. Entonces, en este caso, el Señor Jesucristo se ofreció como sacrificio por nosotros. Él fue inmolado por nuestra culpa. Dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Esta figura de los 7 cuernos y los 7 ojos es de que Él tiene todo el poder, y de los 7 ojos nos lo explica ahí siguiente. Dice los 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, toda la plenitud del Espíritu Santo, toda la plenitud de Dios. Entonces está el que está en el trono, está el Cordero inmolado y está el Espíritu Santo. Esta es toda la deidad que le habló a Moisés en el tiempo de cuando estaban saliendo de Egipto, que le pregunta a Moisés, dice, y cuando vaya a hablar con Faraón y me diga quién me envió, ¿qué le voy a decir? Y el Señor le dice, yo soy el que soy, Él me ha enviado. Entonces esto es el ser que cuando creó al hombre decía, vamos a hacerlo a nuestra imagen. El ser que después en Isaías dice, a quién enviaremos y quién irá por nosotros. Es este ser que está aquí ahora, ya cumpliendo la promesa de que iba a rescatar al hombre y de que iba a redimirlo. Es este ser, uno sentado en el trono, uno que se sacrificó y uno que está a manera de Espíritu Santo con nosotros hasta que el Señor Jesús regrese. Entonces esto es lo que nos da a nosotros esa seguridad de que el Señor Jesús tuvo que sufrir. Y lo que también me parece digno de mención es que el Señor Jesús, que es considerado como el león de la tribu de Judá, tuvo que sufrir como un cordero. Tuvo que sufrir son dos cosas opuestas. El león, todos sabemos que es un depredador que está arriba de la cadena alimenticia, es un máximo depredador, y un cordero está muy abajo en esa cadena alimenticia. Al contrario del león, es bien manso y bien dócil. Y el león, dice, vive para matar, y el cordero vive para morir. El león representa la fuerza y la majestad, y el cordero representa la sencillez y la dependencia. Los corderos siempre necesitan de toda la atención que se les puede dar. Se pierden y a veces son incapaces de regresar, hay que ir a buscarlos, y se presenta algún peligro y hay que defenderlos. Y de esta manera la figura del Señor de ser como un león y como un cordero
nos muestra lo que es el carácter del Señor Jesús, que Él tuvo que tener el carácter de un león, que no lo movió nada, nada lo desvió de su propósito de salvarnos, pero para salvarnos tenía que sufrir Él como un cordero, como un león, tuvo que enfrentar el castigo y, y tuvo esa determinación de este león, porque nada lo hizo que se retractara de su propósito, ni el miedo que sentía, ni el dolor, ni la vergüenza, nada lo detuvo, y todo lo sufrió con la resignación de un cordero. Menciono la vergüenza porque en todos los crucifijos que ustedes vean, se van a dar cuenta que al Señor Jesucristo lo ponen crucificado y le ponen como un taparrabos, una prenda que cubre las partes nobles. No había nada más vergonzoso para un hebreo que lo desnudaran y que lo expusieran. Cuando los romanos castigaban a alguien con la muerte de cruz, lo castigaban y estaba desnudo, los crucificaban desnudos. Y, y esa vergüenza que el Señor iba a sufrir de que lo vieran así desnudo, expuesto, tampoco eso lo detuvo de enfrentar ese castigo. El Señor Jesús es un león, tiene ese carácter, tiene esa determinación, esa valentía y esa fuerza, pero para salvarnos tuvo que portarse como un cordero, y al morir tuvo la oportunidad de recobrar ese carácter que él tiene como de un león, para descender al lugar de los muertos y pelear con Satanás, pelear con la muerte y resucitar. Y desde esa forma nos da esta esperanza y esta seguridad de que el plan redentivo de Dios para con nosotros está en marcha. Parte de eso ya se cumplió, Él ya fue sacrificado, y ahora vamos a ver lo que viene hasta que Él venga una vez más por nosotros y nos lleve donde Él está. Vamos a terminar en este versículo, hermanos, que el versículo 7 nos dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y ya Él, con ese libro en la mano, va a empezar a dar cumplimiento a todas las cosas que siguen para poder avanzar más en el tiempo, y que las cosas que tienen que pasar pasen, para que Él pueda regresar por nosotros. En esta última imagen hay unas citas más que les escribí, que nos enseñan sobre el señorío del Señor Jesucristo, el hecho de que Él triunfó sobre la muerte, y estas citas que están escritas ahí nos enseñan eso. Anótenlas en su libreta, y cuando tengan tiempo de poder tener el tiempo devocional con el Señor, repásenlas, y les van a dar esa esperanza que a mí me dio, de saber que nuestro Señor Jesús es un Rey todopoderoso, es un Rey soberano que está gobernando, y paso a paso vamos a ir desglosando lo demás que sigue, para poder entender todas estas cosas tan importantes, tan interesantes que el Señor nos ha revelado. Entonces terminamos aquí, hermanos, y en la próxima semana continuamos para terminar este capítulo. Que Dios les bendiga, hermanos.